Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, son las 4:13 hora Bogotá, es decir, 5:13 hora Nueva York. Hace aproximadamente 1 hora y 10 minutos se cerró la sesión en Estados Unidos y como es usual en Finanzas Trading, todos los lunes vamos a hacer no solo la apertura semanal del mercado, donde vamos a analizar qué hay que tener en cuenta de lo que sucedió la semana pasada para nuestras inversiones en esta semana, sino también vamos a hacer un rápido análisis sobre lo que pasó el día de hoy. La verdad, mucha información por cubrir, bastante información eh, que puede verse como una información negativa, pero para los inversores pues puede ser una oportunidad de entrar, lo vamos a analizar ya más adelante en unos pocos segundos. Bueno, la semana pasada, o bueno, los datos más recientes sobre el COVID-19 muestran una clara desaceleración de en la cantidad de casos que se están registrando a nivel mundial, al igual que la cantidad de muertes, que hay algo que resaltar, que la última ola que vivió el mundo no fue mortalmente tan grave como las olas anteriores. Eso es bastante positivo y habla no solamente pues de lo bueno que han sido los procesos de vacunación, sino pues bueno que cada vez el mundo comienza a entender más este problema del COVID-19 a nivel mundial y lo comienza a enfrentar con mejores políticas y con mejores pues bueno, en general con una mejor actuación de parte de los gobiernos e incluso de las personas. En cuanto al COVID-19, tengo que mencionar que en cuanto al tema de las vacunaciones, que es muy positivo en algunos países como por ejemplo Estados Unidos, podemos hablar de Canadá, podemos hablar de Europa, podemos hablar de Israel. Algunos países que son desarrollados o que se consideran desarrollados tienen unas altas tasas de vacunación, pero se están enfrentando a un grave problema de abstinencia y sobre todo en Estados Unidos las tasas de vacunación no están avanzando como lo hacían con anterioridad por esa proporción, esa gran parte y esa gran proporción de personas que simplemente no se están yendo a vacunar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mientras que, pues por otro lado, tenemos países no desarrollados o países como por ejemplo Focos, podemos hablar de Latinoamérica que les ha costado muchísimos, hay muchos problemas en cuanto a el obtener recursos de tal vez no monetarios, pero la posibilidad de unas grandes dosis de vacunación, de vacunas que lleguen a cada país, eso les ha costado muchísimo y pues en general los recursos pues son limitados, lo sabemos, y eso es un problema que va a persistir y hay que hacerle un seguimiento importante. En cuanto al panorama europeo, vamos a iniciar directamente diciendo que la inflación a nivel general aumentó. La inflación pasó del 2,2 al 3,3%, perdón, lo que es un crecimiento muy rápido en un periodo de tiempo tan corto. Sin embargo, hay que mencionarlo que lo que son los datos económicos se han mantenido creciendo y se han mantenido bastante sostenibles, inclusive mejores que los datos anteriores. En pantalla podemos ver los datos de producción industrial que se han mantenido en niveles pre-COVID ya desde hace un tiempo y a pesar de que pasamos este nivel de lo que se llama el efecto base, a pesar de que pues el efecto base se acabó, porque todas estas estadísticas se comparan periodo contra periodo, a pesar de eso, pues hemos tenido unas cuotas bastante positivas y eso habla de la recuperación económica en Europa de una forma muy clara y muy positiva. También las ventas minoristas, todo el tema del aumento de la demanda ha aumentado y ha venido creciendo bastante bien. Y como les digo, pues a pesar de que se acabó el efecto base y nos hemos mantenido en unas cotas bastante altas. Hay que mencionar en cuanto a este tema, tenemos en general para Europa una economía que está creciendo, lo cual es bastante positivo, pero por otra parte tenemos una inflación que parece no remitir. Y el tema de la inflación probablemente en el largo plazo o en el mediano plazo le dé más presiones cada vez al Banco Central Europeo de modificar su política monetaria expansiva como ya lo ha hecho y como ya lo ha venido haciendo. De hecho, los últimos anuncios de los cuales comentábamos la semana pasada hablaban de cómo el Banco Central Europeo está limitando o estaba reajustando, como mencionaron ellos, el programa de expansión cuantitativa, lo cual no tiene otro nombre diferente que es el tapering, que es el inicio de la retirada de estímulos y que probablemente ellos tengan que ajustarlo o simplemente darle inicio oficialmente en un futuro con estos datos de inflación que tenemos a pesar de los buenos niveles de crecimiento. Mientras que en Europa no se observen niveles de decrecimiento, de desaceleración, como los que ya estamos observando en Estados Unidos, o de falta de confianza del consumidor, mientras que todo eso, digamos que en conjunto no se ve,
pues el Banco Central Europeo probablemente tenga más espacio para seguir actuando como la venía haciendo. Para Estados Unidos, el panorama inflacionario es bastante negativo. Podemos ver cómo las perspectivas de inflación de parte del mercado reflejan que la inflación va a mantener, va a subir a 4,7. Veníamos de una cuota de 4,6 y se pasó a una cuota de 4,7. Las expectativas de inflación a largo plazo se mantienen en 2,9, lo cual habla de lo que el mercado está previendo de la inflación y de lo alejado que se encuentra, por ejemplo, de la FED, que la FED menciona que la inflación em, a un año va a mantenerse cercano al 2%. Entonces estamos hablando de unas perspectivas bastante alejadas de lo que el mercado espera y lo que la FED está esperando e incluso de lo que se está viendo. Adicionalmente a eso, bueno, se reveló los datos de inflación general para Estados Unidos. Podemos ver que la inflación año contra año se ubicó de 5,4 a 5,3, remite, pero remite muy ligeramente. E igualmente estamos hablando de niveles inflacionarios históricamente altos, tal vez que nos observaban em, desde el periodo de crisis en 2008. Y bueno, en general, también podemos hablar que la inflación base o la inflación subyacente sí presentó una corrección, pero igual una corrección bastante ligera de 4,3 a 4%. Igualmente se ubica en niveles altísimos históricamente. El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan es algo que realmente preocupa. Podemos ver que la cuota se ubicó en un dato de 71. Es un dato, es el peor dato que se ha tenido inclusive desde el inicio de la pandemia. Aquí tenemos cómo es que en enero, en abril del año pasado se presentó un dato de 71. El dato de actualmente también se ubica en 71 y estamos hablando de que pues ya ha pasado la pandemia, tenemos una cantidad de ayudas en el mercado, las vamos a seguir teniendo y la confianza del consumidor no mejora, lo cual realmente preocupa porque em, aunque se den todas las ayudas posibles, si el tema del consumidor y el consumidor no está viendo con buenos ojos lo que haya a pasar con la economía, pues vamos a siempre tener problemas en cuanto al crecimiento de la economía. Por otra parte, y es obligatoriamente mencionarlo para China. Bueno, antes de eso quiero mencionar para Estados Unidos que pues esta semana, el día de mañana se va a iniciar la reunión de la FED que tanto se estaba esperando de septiembre, la cual inicia el día de mañana, dura 2 días. Y por supuesto vamos a estar muy pendientes en cuanto a los comentarios del tapering, que en lo personal yo creo que se van a dar los comentarios del tapering y yo creo que lo haría en el peor momento por las correcciones que hemos visto bursátiles, de las cuales vamos a hablar ahorita en un momento. Em, sí, no, eso es importante mencionarlo para que lo tengan en cuenta esta semana, la reunión del banco, de la FED, perdón. Para China hay que mencionar que la producción industrial y las ventas minoristas están en niveles realmente dramáticos. Por una parte vemos como la producción industrial, desde que se acabó el efecto base, esto que se presenta acá, esta punta muy alta, digamos, desde que ese periodo se estabilizó, lo único que hemos visto es niveles de producción industrial cada vez más y más bajo. De hecho, veníamos de una cuota de 6,4, 5,3 y nos vamos a niveles inclusive peores de los que teníamos antes de la pandemia. Es bastante preocupante ese tema. Sí, seguimos viendo niveles más bajos. En cuanto a las ventas minoristas, también observamos una clara, inclusive una pendiente aún más pronunciada, pues hacia la baja, hacia abajo, pasando de un dato de 8,5 a 2,5, realmente preocupante. El panorama para China es aún más preocupante con dos situaciones que ya hemos observado, que ya hemos analizado con anterioridad, y son esas excesivas regulaciones que ha puesto el gobierno a grandes empresas chinas, como por ejemplo, estamos hablando de Amazon, de Alibaba, específicamente empresas chinas, perdón, como Alibaba o como Didi. Y adicionalmente, uno de los temas que está poniendo más en negativismo el mercado el día de hoy es lo que está pasando con Evergrande. Evergrande es una empresa china inmobiliaria, probablemente la empresa china con mayor deuda y la empresa inmobiliaria de lejos con mayor deuda a nivel mundial. Y esta empresa mencionó que pues va a entrar, probablemente entre en una situación de impago, y mientras que el gobierno chino no se niegue a ayudarla o a sacarla de esta crisis, pues vamos a ver un efecto contagio similar a lo que veíamos en 2008, y eso hay que estar muy pendiente porque puede ser el inicio de un movimiento correctivo realmente grande para las bolsas bursátiles. O por otra parte, podríamos ver que pues el gobierno chino termine rescatando esta empresa,
y que pues por lo tanto este sea solamente un movimiento correctivo ligeramente. Vamos a ver muy bien este último dato que estoy hablando sobre China, lo vamos a ver muy bien en lo que pasó el día de hoy en el mercado. Hoy el dato, el calendario económico era muy ligero, la verdad, no nada interesante que analizar en relación pues, a otras sesiones. Podemos ver cómo la inflación de PPI, precios al productor para Alemania, se ubicó en una cuota positiva tanto en su variación anual como mensual para agosto, lo cual no es de extrañarse, a pesar de que vimos que hay unos ligeros movimientos contra el dato anterior, pues igual seguimos bastante arriba contra lo previsto del mercado y sobre todo en la variación mensual. El índice de mercado de vivienda para Estados Unidos sufrió un movimiento alcista muy ligero, pasando de 75 a 76. El mercado hoy en Forex se ubicó claramente en una cuota de refugio. Vemos como el dólar americano batió contra las divisas, contra todas las divisas en general. El euro también se comportó bastante bien. Sin embargo, hay que mencionar que la libra esterlina sí cambió el panorama y un panorama bastante negativo. La libra esterlina se venía apreciando bastante bien desde hace semanas y pues bueno, hoy tuvo un movimiento correctivo em, pues frente a la situación del mercado. El franco suizo y el yen japonés incluso se apreciaron mejor que el dólar americano, lo que habla de un claro posicionamiento de los inversores y del mercado en general hacia una posición de cobertura de riesgos. El dólar canadiense bajó, el dólar neozelandés en general se comportó negativo, el dólar australiano también se comportó negativo y pues bueno, en general todo lo que son las divisas commodities, estas divisas refugio, perdón, commodities y divisas de mayor riesgo se ubicaron en una cuota negativa. Si nos vamos al mercado y respecto a la posición que se está viendo en China sobre Evergrande, sobre el colapso de un gigante financiero, pues los mercados se posicionan completamente positivos, hoy negativos, perdón. Hoy el DAX alemán perdió un 2,31%, el Dow Jones cayó 1,78%, el Nasdaq cayó 2,15%, S&P 500 cayó 1,79% y IBEX 35 1,20%. Tengo que mencionar que desde hace ya un tiempo que yo hago estos análisis, es una de las cuotas más negativas, es una de las sesiones más negativas que he tenido que reportar desde probablemente hace más de 6 u 8 meses. El negativismo, por supuesto, se apodera en su mayoría en el mercado europeo, en el mercado asiático, el Hansen cae más de un 3% en una sola jornada. En materias primas también vimos un efecto contagio respecto a lo que pasó en la renta variable. Hoy vimos al oro con un comportamiento bastante positivo, sobre todo pues el oro visto desde una perspectiva de activo refugio crece. La plata cae 0,40, el cobre cae 2,85, el platino cae 3%, petróleo WTI cae 2%, el Brent se ubica más bien en un efecto de tablas con una caída, con una precisión del 0,3, pero probablemente se contagie y caiga también igual que el WTI. El gas natural cae de 2,90, el aceite de calefacción cae de 1,96, café de 2,20, trigo cae 1%, algodón 3%, completamente negativos para las materias primas y el escenario en criptomonedas no se salvó. Vemos como Bitcoin perdió grandes avances que había tenido en su cotización, cayendo 8%, Ethereum igualmente muy cerca de los $3, perder la cuota de los $3 sería peligrosísimo para el Ethereum y pues bueno, nos ubicamos con una caída del 9%, otras caídas menos graves para Tether y caídas pues similares para Cardano, que 9%, cae 9%, Bitcoin cae 12%, XRP cae 13%. En general el panorama es bastante negativo y como les mencionaba, desde una perspectiva de análisis muy rápidamente tenemos dos opciones, o continuar con un efecto contagio de parte de lo que está pasando en China de Evergrande, que sería la caída de un gigante financiero, o el otro escenario que sería visto como un escenario bastante positivo porque podríamos posicionarnos con posiciones de mejores precios, sería que pues el gobierno chino respalde la deuda del gigante asiático y pues que no veamos un colapso en China que se traslada al resto de bolsas y sobre todo por los momentos que estamos viviendo en el que cada vez se acerca más el tapering y en Europa donde ya se están iniciando, a pesar de que no lo digan, ya se están iniciando con esos reajustes de tapering a pesar que no les pongan el nombre tal cual como es. Eso es todo lo que tenemos que vivir para el inicio de la semana y el día de hoy, lunes. Muchísimas gracias desde Finanzas Trading, un saludo. No me queda nada más que recomendarles que, bueno, por una parte que hagan todas sus operaciones a través de nuestro broker aliado
Active Trades, y también recomendarles que sigan día a día las recomendaciones de inversión que se mandan a través de nuestros diferentes canales. Por ejemplo, recientemente vamos a tener una actualización a nuestro informe de petróleo respecto a las últimas perspectivas del mercado, dándoles así una perspectiva de oportunidad de inversión en esta materia prima, y también vamos a tener un análisis de lo que van a ser las materias primas, exactamente los metales industriales. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.